Les invito a que puedan tener las Biblias ahí separados en Romanos capítulo 13. Ahorita vamos a ir a ese texto de las Escrituras, Romanos capítulo 13. Nos encontramos en este momento, hermanos y amigos, estudiando en el tiempo de escuela dominical acerca de los diferentes deberes sociales que nosotros le debemos a nuestro prójimo según las Escrituras y según en cada una de las esferas en las que ustedes y yo normalmente nos desenvolvemos en nuestro caminar, en nuestro día a día, en la cotidianidad, ¿sí? Son deberes en los cuales estamos nosotros allí inmersos y que un día ustedes y yo tendremos que dar cuentas delante del Señor por esos deberes, por si fuimos fieles o no fuimos fieles a estos deberes. Y en esas esferas de las cuales hemos estado viendo, recordemos que hemos considerado los deberes en el contexto de la familia, también en la esfera del trabajo, la esfera laboral. En la iglesia lo hemos estado viendo entre semana y lo vamos a ver dentro de poco también. Y en el cual nos encontramos es en la esfera civil. Y de esta última estuvimos estudiando hace 15 días acerca de los deberes civiles, ¿recuerdan? Y en la última ocasión, de manera puntual y específica, estuvimos viendo acerca de cuáles son los deberes bíblicos que tienen los gobernantes, ¿verdad? Veíamos que ellos tienen, solamente para resumir y para recordar un poco, tienen el deber de, por ejemplo, castigar al que hace lo malo, tienen el deber de hacer valer la justicia, el deber de restringir el mal, de ser honestos, de temer a Dios, entre otros que estuvimos viendo. En esta oportunidad, en estos minutos, la idea y el propósito con la ayuda del Señor será examinar cuáles son los deberes bíblicos que tiene la Escritura para los ciudadanos, ¿sí? Aquellos que profesamos la fe o incluso para todo ciudadano en general, hay ciertos deberes que podemos extraer de las Escrituras. Y cuando digo deberes de los ciudadanos, porque eso puede ser muy amplio, me hago entender que sea más específicamente hablando para con los gobernantes, es decir, nuestros deberes ciudadanos para con los gobernantes. Así como ellos tienen deberes para con el pueblo, los ciudadanos también tienen ciertos deberes para con los gobernantes. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estos minutos. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que un creyente en Cristo Jesús, según las Escrituras, tiene una doble ciudadanía, una doble ciudadanía. Por un lado, Pablo nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Aquí, evidentemente, Pablo está hablando que aquella persona que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo, Dios le ha dado vida a un alma por su gracia, en ese momento esa persona recibe una nueva ciudadanía, según este pasaje. Si lo notan, nuestra ciudadanía está en los cielos. El creyente en Cristo es ciudadano del reino de los cielos, aunque estemos aquí, en este mundo y en esta tierra. Según las Escrituras, los nombres del pueblo de Dios están escritos en el libro de la vida y en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Nosotros o el creyente, cual Abraham, espera una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y cuyo constructor es el Señor mismo. Entonces, esa realidad de que un cristiano tiene una ciudadanía celestial no se puede negar. El Señor Jesús dice que fue a preparar moradas para su pueblo, por ejemplo. De modo que el hecho de una ciudadanía en el cielo es una esperanza que trae consuelo al pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros no dejamos de ser ciudadanos también aquí en la tierra. Por ejemplo, acompáñenme para dar el ejemplo a Hechos capítulo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25 en adelante.
Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Qué tenemos acá, hermanos? Un ejemplo de un creyente que, aunque tenía la ciudadanía celestial, no renunció a la realidad de que sigue siendo un ciudadano de aquí, de la tierra, ¿cierto? Es el caso del apóstol Pablo. Es una realidad que todo creyente tiene una doble ciudadanía en ese sentido. La Biblia enseña ambas realidades y una no contradice la otra. Es más, el hecho de un cristiano, que un creyente tenga una ciudadanía en el cielo, ¿qué implica eso? Que eso debe llevar a tal persona a vivir piadosamente en este mundo. El tener una ciudadanía del cielo, por gracia, debe llevar a una persona a portarse de una manera digna de esa ciudadanía celestial. Y acá está el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Él no se avergonzó de afirmar su ciudadanía terrenal como ciudadano romano que era. Él la usó para hacer valer sus propios derechos, porque todos hemos oído, ¿verdad? Que un ciudadano tiene ¿qué? Derechos y responsabilidades también. De manera que de ninguna manera pensemos que somos ajenos a lo que veremos en esta mañana o que no tiene que ver en nada con nosotros, porque nosotros no somos ángeles ni estamos aún en el cielo, seguimos viviendo aquí en la tierra. Así que les ruego que por amor al Señor y por temor a Él, nos portemos de una manera digna de esa ciudadanía celestial mientras estemos aquí en este mundo. Ahora sí, teniendo esto en mente y como base, hermanos, veamos por lo menos 5 deberes específicos que tienen todos los ciudadanos en el contexto de una sociedad para con sus gobernantes. Quizás hayan más, pero están acá, creo que resumidos en estos 5 que vamos a estar viendo. El primer gran deber es la sujeción. Romanos capítulo 13, que es el pasaje que les mencioné, que tuviéramos allí separado. Romanos 13, leeré el versículo 1, el 2 y el 5. Dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y versículo 5. Por lo cual es necesario estarle, ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este es el primer deber que quiero que veamos brevemente. Todo ciudadano de una nación tiene el deber ante los ojos de Dios del sometimiento o la sujeción hacia las autoridades superiores. ¿Esto qué quiere decir? Sumisión o estar bajo subordinación. Veíamos hace 15 días en ese mismo versículo que es Dios mismo el que les da el título a ellos de autoridades superiores. Es Dios mismo quien lo hace, hermanos. Y a aquellos, y eso aplica para todas las esferas, aquellos a quienes no les fue dada la autoridad, su deber es estar precisamente bajo esa autoridad. ¿Qué sería lo opuesto a la sujeción? Insubordinación o oponerse a ella, ¿cierto? Ahora, yo entiendo, hermanos, en el contexto en el que estamos hablando, que existen maneras legítimas de oponerse a los gobernantes. En un contexto como nuestra nación, existen vías legítimas para ejercer cierta oposición hacia ellos, siendo legítimas.
Pero acá cuando la Biblia habla de sujetarse, hermanos, tiene implicaciones. Obviamente quiere decir no sublevarse, cualquier intento de rebelión, golpes de estado, etcétera, etcétera. Porque claramente dice, quien se resiste a ellos, a las autoridades, se está resistiendo en última instancia a Dios mismo, a lo que Dios ha establecido. Incluso Pablo usa una palabra fuerte. Quienes actúan así acarrean condenación para sí mismos. Veamos que es algo que Pablo le está dando una importancia mayor. La sujeción es un deber de todo ciudadano, hermanos, es lo que estamos viendo. Y sigue diciendo el texto, es necesario, lo notan en el versículo 5, es necesario estarles sujetos. ¿Por qué? No solamente por causa del castigo, es decir, porque ellos llevan la espada, sino por causa de nuestras propias conciencias. Es decir, para tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, es necesario estar sujetos a las autoridades superiores. Ahora, ¿qué implica la sujeción? ¿Qué implica la sujeción, hermanos? Por lo menos implica mínimamente el reconocimiento de que ciertamente son autoridades superiores. La sujeción parte de allí, del reconocimiento de que son autoridades que están por encima nuestro, nosotros estamos bajo ellos y que han sido establecidas por Dios. Si no existe ese reconocimiento, ¿cómo podemos hablar de una sujeción? El primer paso es el reconocimiento de lo que son y quién los ha puesto allí. Acompáñenme a la carta de Tito. Después de segunda de Timoteo encontramos la carta de Tito, el capítulo 3 y el versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. Dice allí algo parecido. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. El mismo autor Pablo esta vez le está escribiendo a Tito y nos menciona nuevamente el deber de la sujeción. ¿Sí lo notan? Incluso el texto dice no solamente una sujeción a las instituciones en un sentido general, sino una sujeción a los gobernantes mismos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ahora, otra implicación aparte del reconocimiento de quiénes son y quién los ha puesto, obviamente está el deber de la obediencia. De la obediencia a ellos. ¿Cómo podríamos hablar nosotros de sujeción sin obediencia? Donde no hay obediencia, sencillamente no existe sujeción. Por lo tanto, eso implica, el deber de la sujeción implica que los ciudadanos deben obedecer a sus gobernantes o a las autoridades superiores. Ahora quiero que me acompañen, hermanos, por favor, porque este texto es importante, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Dice allí el apóstol, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Acá también Pedro, otro autor diferente a Pablo, hermanos, nos habla de la sujeción a las autoridades superiores. Y notemos que no es una opinión personal de Pablo, es un mandamiento de Dios, que esta vez es otro autor inspirado quien nos lo enseña, y que hablando a creyentes, ¿cuál es el contexto de ese pasaje de Pedro?
El apóstol está diciendo cómo deben vivir los siervos de Dios, cómo deben vivir los creyentes, los que profesan la fe en Cristo. Y él dice, entonces, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Si notan esas palabras, por causa del Señor. ¿Por qué debemos hacerlo, hermanos? Porque es voluntad de Dios. Dice el versículo 15. Esto le agrada, Él es glorificado con esto. ¿Por qué más también? Porque es un buen testimonio para con los incrédulos. Uno de los peores testimonios que puede dar un cristiano es rebelarse contra las autoridades superiores. Testimonios para con los no creyentes. Porque a los ojos de las Escrituras, los creyentes en Cristo deberían ser irreprochables en toda su vida. Y eso por supuesto incluye el tema que estamos viendo en esta mañana. ¿Qué testimonio sería ese, hermanos? Ahora, quisiera mencionar algo acá que creo que es muy importante y que nos da enseñanza con respecto a esto. Ustedes saben, hermanos, quién era el gobernante que reinaba cuando Pedro escribió esta epístola que acabamos de leer. ¿Quién creen? Era el emperador Nerón. Ellos estaban bajo el yugo de Roma y el emperador de turno era Nerón. Nosotros no necesitamos profundizar mucho en la historia para relacionar ese nombre con las peores atrocidades de la humanidad. Eso da mucha luz a lo que estamos viendo. O sea, cuando Pedro le está escribiendo a esos hermanos y les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana y al rey, estaba diciéndole a sus hermanos en la fe que se sometieran a Nerón, aquel que los perseguía, aquel que iluminaba las calles quemando a los creyentes, los quemaba vivos. Y qué hermoso testimonio es este a favor del Evangelio, hermanos. Esto nos enseña indudablemente que debemos sujetarnos a ellos independientemente si los gobernantes son piadosos o son impíos, o incluso hasta perseguidores de la iglesia, como en ese caso. La sujeción a ellos, iglesia, no es algo relativo. No es a mí me parece, no es yo me someto a quien yo quiera, a quien me caiga bien, me someto y a quien no. No es así, hermanos, no debe ser ese nuestro razonamiento. Dios los puso allí y son autoridades superiores y le debemos sujeción. Avancemos al segundo deber, la honra. Segundo deber, la honra. Lo acabamos de leer en el verso 17 de segunda de Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. ¿Qué implica la honra? Implica tener estima y tener respeto hacia las autoridades. Pablo en Romanos 13 también dice, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Romanos 13, 7. Allí en ese contexto de Romanos, Pablo está diciendo, nosotros somos deudores de nuestro prójimo y con respecto a los gobernantes, a ellos les debemos honra y respeto. Es muy probable que cuando Pablo escribió ese versículo de Romanos, él tenía en mente las palabras de Cristo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahorita vamos a ir a ese pasaje. Quisiera dar un ejemplo con respecto a la honra, hermanos. David fue alguien que temía a Dios. Notemos lo que dice Pedro, temed a Dios y honrad al rey. David temía a Dios, no hay duda, pero David también tenía honra para con sus autoridades superiores, incluso cuando éstas estaban listas para perseguirle y matarle. En una ocasión, el rey Saúl dormía en la misma cueva donde estaba David y sus hombres. Y sus hombres le dicen a David,
mira, el Señor ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Quiero que veamos lo que ocurrió, hermanos. Voy a leer la cita, si ustedes quieren anotarla. Eso es Primera de Samuel 24, versículo 4 al 7. Primera de Samuel 24, versículo 4 al 7. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, miren lo que dice: se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué ejemplo este de honra, hermanos. Dice el texto que por el solo hecho de haber cortado un pedazo de la túnica de Saúl, el corazón de David se turbó y dijo: Dios me guarde de tocar a aquel a quien Dios ha puesto por rey sobre Israel. Sin importar el sufrimiento que este hombre le estaba ocasionando a David. Incluso pensando, David honró a Saúl el mismo día, hasta el día de su muerte. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, David no salió danzando de gozo. David lloró por la muerte de Saúl. El pasaje que ahorita veíamos de Tito también dice: que a nadie difamen y que no sean pendencieros. Me refiero a Tito 3:2. ¿Qué implica la honra también, hermanos? Implica el respeto, implica la no difamación, implica que no existan burlas degradantes hacia los gobernantes. Eso va en contra de este deber de la honra y el respeto. Hermanos, debemos cuidar nuestra lengua. Vivimos en una época donde los ciudadanos muestran un desdén hacia las autoridades, un menosprecio y un insulto hacia los gobernantes. Y si eres creyente, tú no debes actuar como el mundo actúa. Recuerda lo que veíamos al principio: tenemos una ciudadanía celestial. Avancemos a nuestro tercer deber, hermanos, que quisiera mencionar. Nuevamente acompáñenme a Romanos capítulo 13, que es el texto que estamos viendo. El pago de los impuestos. El pago de los impuestos. Nuevamente Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7 otra vez. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pablo menciona acá este deber junto a los otros que hemos estado ya viendo, junto a la sujeción y junto a la honra. Menciona al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. ¿Qué sería lo contrario a este deber? Obvio, ¿cierto? ¿Qué sería lo contrario? Es un delito incluso. La evasión de los impuestos. Hermanos, los creyentes no deben caer en esta práctica que desde luego es pecaminosa. ¿Cuál es el razonamiento de muchos? No vamos a pagar los impuestos porque esto enriquece a los gobernantes. No vamos a pagar porque estos son mal administrados. Y bajo esta excusa se evaden los impuestos. Pero hermanos, pensemos, si los gobernantes con ellos roban, un día estarán, como hemos visto, delante del juez y ellos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero sería algo razonable pensar, porque otros roban, nosotros robaremos, porque eso es lo que estamos diciendo. Por el hecho de que otros roban, nosotros también lo haremos.
Vayamos a unos pasajes de los evangelios y donde Cristo está involucrado y donde Él nos enseña acerca de este deber. Mateo 22, es un pasaje muy conocido. Mateo 22, versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué sucedió aquí en este pasaje, hermanos? Unos fariseos hipócritas quieren tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Son hipócritas porque sí notan cómo se acercan a Jesús. Maestro, eres amante de la verdad. Dinos lo siguiente. Su pregunta tenía veneno. ¿Cuál era el veneno? Recordemos que los judíos estaban oprimidos por los romanos y los judíos debían pagarle tributo a Roma. Si el Señor respondía que no era lícito, lo podrían acusar de rebelión contra el César. Y si él decía lo contrario, se iba a ganar el odio de todos los judíos, como pasó con Mateo, recaudador de impuestos. Entonces la respuesta del Señor, hermanos, deja a todos en silencio y dice ambas realidades. Al César da lo que es del César. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Pagad tributo. Pagad tributo. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que el César no es Dios, porque en ese momento llamar al César Señor era Dios. Entonces Cristo nuestro Señor estaba diciendo: denle al hombre lo que le corresponde, el tributo, pero la honra y la gloria al Señor. En otro pasaje que ahorita no iremos por tiempo, Cristo nuestro Señor estaba con Pedro en Capernaum, iba a entrar al templo y se acercan y le dicen: tu maestro no paga lo correspondiente para pagar y entrar al templo. Jesús le dice a Pedro: ¿qué te parece, Pedro? ¿Quiénes deben pagar impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Pero allí al final el Señor le dice: ¿sabes, Pedro? Para que no se escandalicen, para que no se ofendan, ve al río y recuerdan lo que pasó, ¿cierto? Algo milagroso. Y paga lo tuyo y lo mío. Si quieren anotar la cita, eso está en Mateo 17, versículo 24 al 27. De manera que aquí, hermanos, tenemos otro deber a considerar y que no podemos negar en las Escrituras. Aquel que va de los impuestos generalmente terminará también mintiendo, engañando, ocultando lo que tiene. Y nunca olvidemos que el principio de las Escrituras es que lo que sembramos, eso también hemos de cosechar, ¿verdad? Cuarto deber que quisiera que viéramos brevemente, el deber de la oración. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3. Dice allí el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Otro deber bíblico, hermanos y amigos, que tienen los ciudadanos para con sus gobernantes es la oración. Pablo está instruyendo aquí a Timoteo, y aunque el contexto de ese pasaje es instrucciones en el contexto de una iglesia local,
Antes de entrar en esa materia de la iglesia local, Pablo hace esta exhortación general: oren por todos los hombres. Y de manera puntual menciona a los reyes y a todos los que están en qué, en eminencia, dice las Escrituras. Porque esto agrada a Dios, es la voluntad del Señor. Para que la iglesia, por ejemplo, pueda vivir quieta y pacíficamente durante las administraciones de esos gobernantes. ¿Orar para qué? Para que Dios les dé sabiduría, orar para que Dios ponga temor suyo en su corazón. Hay un texto que quisiera mencionar solamente. Miren este pasaje, hermanos. Está en Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Ese pasaje es sorprendente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque allí el profeta Jeremías se estaba dirigiendo a los cautivos de Israel y dice: a la ciudad donde yo los lleve como juicio, como castigo, allá donde lleguen, rueguen a Jehová por esa ciudad y por esos reyes también, porque en el bienestar de ellos ustedes también gozarán de bienestar. Es lo mismo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje, para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Hermanos, las Escrituras, ¿a qué nos está llevando en esta mañana? A que de nuestra boca salgan palabras buenas para con nuestros gobernantes. Miren el deber que estamos viendo, la oración. Que les hagamos bien orando por ellos, en vez de que de nuestras bocas salgan burlas, murmuraciones, etcétera, etcétera. ¿Cuánto estamos orando a nivel personal o como iglesia por nuestra nación, por nuestros gobernantes? A la luz de lo que estamos viendo, no solamente es lícito orar por ellos, sino que es un deber de un creyente. Quisiera mencionar un quinto deber antes de pasar a la última parte. Este deber que quiero mencionar aquí, hermanos, no lo tenemos registrado explícitamente en las Escrituras. Me refiero al deber de elegir y votar de acuerdo a la fe cristiana. Elegir y votar de acuerdo a la fe cristiana. ¿Por qué no lo tenemos de manera explícita en las Escrituras? Bueno, porque sabemos que las monarquías no daban lugar para que el pueblo votara, ¿verdad? Pero en nuestro contexto, como vivimos en un país donde los ciudadanos tienen el derecho a poder votar por sus gobernantes mediante el voto, cuando un cristiano va a hacer uso de este derecho que tiene como ciudadano, él debe hacerlo guiado por los principios y las realidades de la fe que profesa, de la fe que profesa. Es decir, ¿qué implica esto? Que si un creyente le da su confianza o su voto a alguien que con sus ideas, pensamientos o ideas contrarían las verdades y principios y mandatos que nosotros como cristianos creemos, eso sería, a mi modo de ver, una gran contradicción y no hay duda que sería algo inconsecuente. Es decir, ¿cuál podría ser un buen principio a la hora de hacer valer este derecho? No violentar nuestras conciencias. Si vamos a hacer uso de ese derecho, un principio que nos podría guiar sería que a través de ese voto no violemos nuestras propias conciencias y nuestras propias convicciones. Quisiera mirar esta segunda parte, hermanos. Ya vimos los 5 deberes a modo general, pero quiero hacer unas aclaraciones. Límites a la sujeción y a la obediencia, porque vimos que uno de los deberes era la sujeción y la obediencia. Recuerdan lo que dijo Pedro y los apóstoles a las autoridades de aquella época. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Es necesario hacer esta aclaración, hermanos, en todas las esferas de las cuales hemos venido estudiando. Aunque estemos bajo autoridad, el deber de la sujeción y la obediencia tiene sus límites.
Es decir, no puede ser una obediencia ciega. Pueden haber escenarios lícitos donde un creyente pueda decir, no obedeceré a las autoridades superiores. Y lo mismo ocurre en la esfera a la cual estamos viendo en esta mañana. No puede ser una obediencia en contra de nuestra fe. Acá vemos el ejemplo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces pregunta, ¿cuándo o cuáles son los escenarios donde puede ser lícito que un creyente, que un cristiano que profese la fe no obedezca a las autoridades superiores? Son dos escenarios, hermanos. Cuando los gobernantes mandan o imponen algo que Dios prohíbe. Cuando imponen algo que Dios prohíbe. Así como cuando Daniel y sus amigos, ellos se imponieron, el rey impuso que todos debían postrarse ante la estatua. Y esos hombres que si uno lee Daniel, fueron muy respetuosos con las autoridades, dijeron, no lo haremos, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo escenario, hermanos? Cuando los gobernantes prohíben algo que Dios sí manda. Cuando los gobernantes prohíben algo que Dios sí manda. Como por ejemplo la predicación, en el ejemplo que vimos de los apóstoles. ¿O qué otro ejemplo podríamos quizás allí pensar? El congregarse en la adoración pública al Señor. Pero hermanos, de lo contrario, si no existe esa tensión, si no está dentro de esos dos posibles escenarios, ¿cuál es el deber del cristiano? Sujeción y obediencia. Eso es lo que se nos demanda. Por lo tanto, debemos tener discernimiento en esas situaciones. Quisiera mencionar también algo importante. Nosotros tenemos una convicción conforme a las Escrituras en lo que se conoce como la separación entre la iglesia y el Estado. La separación iglesia y Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que ambas son instituciones creadas por Dios. Son creación de Dios, tanto la iglesia de Jesucristo como el Estado. Pero estas están separadas, ¿por qué razón principalmente? Porque su naturaleza y sus funciones son diferentes. Son diferentes, no son las mismas. El Estado, como vimos, tiene su naturaleza y sus deberes: preservar el orden, restringir el mal, castigar al que hace lo malo, hacer justicia, etc. La iglesia es de otra naturaleza, tiene el deber de hacer avanzar el reino espiritual de Dios, predicar las verdades de las Escrituras, administrar las ordenanzas, etc. Una cosa es la iglesia y una cosa es el Estado. Y esta separación iglesia y Estado, ¿qué implica en la práctica? ¿Qué implica, hermanos? Que el Estado o el gobierno no se puede entrometer en los asuntos que le pertenecen ¿a quién? A la iglesia. Y al mismo tiempo la iglesia no puede entrometerse en asuntos que le competen al Estado. Por ejemplo, ¿cuál? Llevar la espada. A la iglesia no le fue dado el permiso de sacar la espada, no, se le dio al Estado. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando Estado e iglesia se empiezan a unir y a entremezclar de una manera extraña, terminan saliendo las cosas mal. Ese es el testimonio de la historia de la iglesia. Cuando ha pasado esto, todo termina mal y Dios es deshonrado. ¿Cuál es la enseñanza en este sentido? Que no debemos desconocer ni la una ni la otra, pero se deben aprender a mantener por separado, a mantener la distinción que tiene la una y la otra. Antes de terminar con las aplicaciones prácticas, quisiera mencionar rápidamente ciertas prácticas pecaminosas que cometen algunas iglesias, entre comillas, y que tiene que ver con lo que estamos viendo en esta mañana y que ha hecho mucho, pero mucho daño al testimonio del Evangelio ante los incrédulos.
Una práctica pecaminosa a la luz de las Escrituras es pastores y políticos al mismo tiempo. ¿Cuántos casos de estos tenemos, hermanos? Creemos conforme a las Escrituras que un hombre que ha sido llamado por Dios al ministerio pastoral no debe mezclar su labor con la esfera pública. ¿Por qué? Lo acabamos de mencionar, son de naturaleza distinta. Muchos hombres se hacen llamar a sí mismos pastores y llegan a altos cargos públicos y generalmente termina mal, termina dando mal testimonio del evangelio. ¿Cuántos dicen, pero no que era pastor, no que es pastor? Y no solamente por causa del testimonio, sino porque son de naturaleza distinta, tanto el Estado como la iglesia. Y acá quiero hacer una aclaración. Un creyente de manera individual y personal podría tener tal vocación social y aspirar legítimamente a un cargo público, y la iglesia o creyentes, hermanos suyos, legítimamente lo podrían apoyar. El punto que quiero enfatizar ahorita es el de pastores aspirando a cargos públicos, porque ellos no son llamados a gobernar la sociedad, son llamados a gobernar la iglesia de Dios y la casa del Dios viviente. Otra práctica que creo que es inapropiada es cuando de las iglesias surgen y se crean partidos políticos también, olvidando lo que veíamos ahorita, la separación iglesia y Estado. Hermanos, la iglesia no está meramente para una transformación social o cultural. La iglesia sabe que lo que el mundo necesita desesperadamente es nacer de nuevo creyendo en Cristo Jesús. Y hoy en día muchos creyentes tristemente han caído sin darse cuenta en lo que se conoce como un evangelio social. Han perdido el enfoque de lo que es la iglesia y cuál es su misión. Y otra práctica que considero muy inapropiada, hermanos, y pecaminosa, es aquella cuando las iglesias prestan sus púlpitos para hacer campañas políticas o apoyar a candidatos en tiempos de contienda electoral. Es algo desagradable ante los ojos de nuestro Dios, hermanos, porque los púlpitos de una iglesia de Jesucristo está para exclusivamente la predicación de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es algo grotesco, es algo lamentable cuando el púlpito se usa para fines políticos. Que Dios libre a las iglesias de Cristo de hacer estas prácticas. Eso es casi como una profanación, hermanos. Y no es porque la política en sí mismo sea mala, simplemente es porque no es el lugar ni el momento adecuado. La iglesia es la iglesia y el Estado es el Estado. Si usted ve alguna iglesia que hace esto, hermano o amigo, usted hará bien en sospechar si es una iglesia de Jesucristo o si más bien son unos mercaderes de la fe. Desde los púlpitos tampoco se debe violentar la libertad cristiana y la libertad de conciencia, diciéndole a los hermanos específicamente por quién votar, por ejemplo. Son prácticas que no se deben hacer. Se pueden dar principios generales con las Escrituras sin llegar a influenciar de manera directa por alguien en particular. Aplicaciones, hermanos, Dios nos ayude a mantener estos deberes que hemos visto en esta mañana frescos en nuestras mentes, en nuestros corazones, no solo memorizarlos, sino ponerlos en práctica. Tengamos cuidado de deshonrar a nuestro Dios, dando un mal testimonio ante los no creyentes, no sujetándonos o irrespetando a las autoridades superiores. Dios nos ayude a tener discernimiento también para saber cuándo debemos desobedecer a las autoridades superiores, cuando se lleguen a presentar estos escenarios que mencionamos. Hermanos, hace unos pocos años el mundo vivió la pandemia, ¿cierto? Solo unos años atrás. Y las restricciones del Estado hizo que muchas iglesias
se plantearan esa pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta qué punto es lícito obedecerles? Y causó revuelo en muchas congregaciones y opiniones de lado y lado. Y yo pensaba, hermanos, cuando consideraba este punto, ¿qué pasaría si volviéramos a pasar por una situación similar como la que vivimos? A mi modo de opinión, creo que deberíamos reconsiderarlo o por lo menos orar al Señor. Es algo de discernimiento y de sabiduría. Hermanos, que la anarquía reinante en la sociedad que tenemos, el desdén que existe por las gobernantes, los insultos, las burlas, etcétera, no nos contagien a los que profesamos la fe. Lo nuestro es dar a Dios gracias por las autoridades superiores, recordar que Él las estableció allí para el servicio de Dios y para nuestro propio bien, para nuestro bien. Ellas tendrán que dar cuentas ante Cristo, hermanos, así como Cristo un día compareció ante Pilato, un día Pilato tendrá que comparecer ante nuestro Señor Jesucristo. Así, iglesia, hemos finalizado esta serie de estudios de los deberes sociales en esta mañana. Inicialmente, el plan realmente solo era estudiar lo relacionado con la familia. Ese era el plan al principio. Pero en la medida que vi varios textos, me di cuenta de que la Biblia no guarda silencio en torno a estos otros deberes que nos competen y atañen a todos nosotros. De modo que, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos perdone, Dios nos conceda de su gracia para ponerlos en práctica, cualquiera que sea nuestro caso, en el lugar donde nos encontremos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado de abrir tu bendita palabra. Te damos gracias porque la Escritura es precisa, es exacta, es lo suficientemente clara como para dejarnos sin excusa. Te ruego, Señor, que nos perdones en esta mañana, porque sin duda alguna hemos quebrantado varios de estos deberes para con nuestros gobernantes. Perdónanos si hemos caído en el deshonrarles, en no sujetarnos, en el irrespeto. Y te rogamos, Señor, elevamos una oración ante ti por nuestra nación, por sus gobernantes, los congresistas, el presidente, etcétera. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de estas personas, que algún día lleguen a temer a ti en tu corazón, que tengan temor tuyo, que tengan sabiduría. Y Señor, aunque no nos parezca muchas cosas, descansamos en tu gran soberanía, Señor, que si están allí es porque tú los has puesto, porque están sirviendo de alguna manera a tus providencias, a tus propósitos, porque están allí para nuestro bien, para dar orden en la ciudad donde nos encontramos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a imitar a Cristo Jesús en todo esto. Te alabamos y te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, y que nos ayudes a ser fieles a ti en donde nos hayas puesto, y cualquiera sea nuestra vocación, nuestra profesión, nuestros roles en los que nos encontremos, podamos darte gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.